Comienzo a grabar. Les doy la bienvenida nuevamente a las clases de Bases Contables para la Gestión Pública. Vamos a cambiar aquí y vamos a compartir inmediatamente la pantalla. Quedamos en esta parte. Ve la pantalla, ¿cierto? Entonces, quedamos en que habíamos estado revisando los estados financieros y cómo estos se presentaban. Hablamos de las normas internacionales y en el fondo, raya para la suma de esta materia en particular se refiere a cómo son presentados, cómo son registrados y presentados los tipos de cuentas, y esta clasificación de cuentas pasan a ser, por ejemplo, en la estructura, y esto es lo importante según las normas internacionales, a denominarse activos, y estos son activos corrientes o no corrientes, y hay otros activos también, perdón, dentro esta es la lámina principal que ustedes tienen que considerar. Los pasivos también se van a denominar corrientes y no corrientes. La cuenta de patrimonio se mantiene con ese nombre, la de resultado del ejercicio también, ganancia o pérdida, de acuerdo a lo que corresponda. Lo importante es poder diferenciar la presentación de estados financieros bajo la norma internacional, que es esto que estamos viendo actualmente en esta lámina, respecto de lo que vamos a denominar una presentación de estado financiero sin la estructura IFRS, es decir, la estructura tradicional, que en muchos casos y muchos balances aún se mantiene y se presenta así como lo pueden ver, donde los activos se clasifican en activos circulantes, en activos fijos, otros activos. Y ahí queda el registro de cómo estos pueden ir ser registrados. Lo mismo los pasivos, son pasivos circulantes, no circulantes, otros pasivos. El patrimonio se mantiene en capital de los socios, el resultado del ejercicio se mantiene en ganancia o pérdida, de acuerdo si corresponde. Ingreso mayor que gasto de ganancia, entonces ya lo hemos revisado anteriormente. ¿Qué es lo importante? Bueno, otro el resultado del periodo, ¿cierto? El estado de resultados finalmente, es lo que les estaba indicando, que cómo se registran o cómo se reflejan más bien los ingresos y gastos que se haya tenido una organización en un periodo de tiempo, y o también en un ejercicio contable. Ahí indica que si los ingresos son mayores que los gastos, tenemos una utilidad, y que si los gastos son mayores que los ingresos, tenemos una pérdida. Por lo tanto, lo importante aquí es cómo este estado de resultado va a presentar el resultado del periodo u otro resultado integral total, y finalmente el resultado integral del periodo. Acá, bueno, esto lo pueden ver en qué consiste el resultado. El estado de resultado integral. Son los resultados del periodo atribuibles a la participación no controladora y propietarios de la controladora. Supongamos que la entidad tiene otros dueños, más allá de socios, sino que tiene participación en acciones, por ejemplo. Y el resultado del periodo atribuible a participaciones no controladoras y propietarios de la controladora. Bueno, esto es como un poco, no, como leer, como les indiqué, un poco el texto legal. En el fondo es la norma internacional que dice qué es lo que es, qué es lo que no es una de estas estados financieros. Pero lo importante, más allá de esto, para que ustedes lo puedan revisar, es que indica qué tipo de información, por ejemplo, va a presentarse. Por ejemplo, en el caso de los estados de cambio en el patrimonio, perdón, incluye la siguiente información: resultado integral total del periodo, los efectos de la aplicación retroactiva de lo que indica la norma NIC 8, para cada componente del patrimonio, una conciliación entre el importe de los libros al inicio del periodo, revelando por separado los cambios resultantes de el resultado del periodo, otro resultado integral, y finalmente las transacciones con los propietarios en su calidad de tal.
qué enredo, profesor, ¿nos podría explicar? Vamos a llegar al ejercicio. No, yo ya, y en el ejercicio van a poder integrar todo esto. Esto lo pueden leer, lo pueden, ni siquiera, pueden revisárselo profundamente, en el fondo. Lo que importa acá que vayan conociendo, por ejemplo, de qué se trata, el estado de cambios en el patrimonio. Y finalmente tenemos el estado de flujo de efectivo. Y este sí me interesa porque el estado de flujo de efectivo, más allá de indicar una, cómo han sido los ingresos y los gastos de efectivo, o los ingresos y egresos más bien, esta nos permite evaluar la capacidad de esta entidad para generar efectivo o sus equivalentes y las necesidades que tiene esta entidad para ocupar ese efectivo. Es decir, aquí, con este estado de flujos de efectivo, usted puede decir, ¿puedo responder a las obligaciones que tengo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las obligaciones? Los pagos que tengo que hacer en efectivo. A otras entidades, a mis trabajadores, si pago, por ejemplo, sueldos en efectivo, por ejemplo, entre otras. Y lo importante de esto es que yo tenga la capacidad de generar ese efectivo. Es decir, no llegar corto, por decirlo de alguna manera, a fin de mes cuando tengo que desembolsar esta cantidad de efectivo. Yo tengo que tener la provisión o la generación del efectivo suficiente como para poder cubrir dichas necesidades de efectivo. Entonces, ahí, conociendo el estado de flujo efectivo, uno puede determinar y hacer un análisis respecto de el dinero necesario o los equivalentes al efectivo que yo requiero. Y las notas o revelaciones a los estados financieros que otra de las que hemos estado viendo son cualquiera nota, cualquier revelación, se llama también, eh, cualquier información que sea de interés, que venga a reflejar o a explicar o dar mayor claridad respecto de las operaciones que ha tenido esta entidad. Son como las notas al pie de página. Si usted lo ve en un texto común y corriente, viene un número, una letra, una cita a pie de página y que viene a explicar de qué se trata, por ejemplo, que en la cuenta tanto o en el activo tanto o en tal, o hubiese ocurrido algo. Por lo general se denotan, se registran aquí y aquí podemos ver partidas de propiedades, plantas y equipos, cómo se van a desagregar. También se pueden aquí colocar, bueno, en fin, todas las notas o aclaraciones que usted requiera colocar para que pueda entenderse el estado financiero. Y todo esto también de acuerdo a lo que está aquí descrito, tanto en el párrafo 58 de esta norma, que indica, o como la norma NIC 16, que se refiere precisamente a las notas. Como les indicaba, y esto es lo más importante, presentan información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros, sobre las políticas contables. Si no hay otro lugar donde hayan sido declaradas estas normas o revelaciones, es aquí donde usted las coloca y en el fondo viene a indicar las letras C, proporciona información que es relevante para entender a cualquiera de los estados financieros. En el fondo se presentan de manera sistemática, por eso les hago el ejemplo de las notas al pie de página, van ordenadas, van a medida que usted va leyendo el estado de resultados o el estado financiero, y por lo general se van nombrando con un número, tal cual un pie de página. Por ahí tengo un ejemplo, así que pretendo mostrárselo en las próximas clases. ¿Qué más podemos decir de esto? Lo importante acá, más allá de esto, es cuáles son las información propiamente que estas entregan. Y es aquí donde yo quería ir.
A esto me quiero dedicar hoy día en la clase. Este es el cuadro que resume, en el fondo, cuáles son nuestros, cuál va a ser nuestra guía para poder elaborar un balance general, un estado financiero, ya sea con las normas, bajo las normas IFRS o sin ellas, de la manera tradicional, con los nombres que les indicamos en esas dos láminas de colores, las láminas azules y las láminas en estas dos láminas. En esta con IFRS y sin IFRS. Lo importante es que usted pueda ir identificando ahí. Por ejemplo, en este caso, los activos corrientes, tenemos las cuentas. ¿Cuáles son los activos corrientes? Por ejemplo, caja, las cuentas banco, la cuenta fondo mutuo, cuentas depósito a plazo. Y recordemos que acá se va a llamar corriente y no corriente cuando yo hablo de los IFRS. Y van a denominarse estas cuentas, por ejemplo, caja, banco, fondo mutuo y depósito a plazo, efectivos y equivalentes al efectivo cuando tengan un periodo de ejecución, de duración o de uso, o en el caso del depósito a plazo, que sea hasta 90 días. Entonces, todas estas cuentas que aquí ya aparecen, bajo el parámetro de las normas internacionales, se van a denominar efectivos y equivalentes al efectivo. Cuando en el modo tradicional, es decir, sin las normas internacionales, solo se van a llamar o se van a agrupar como activo circulante. Otras cuentas, en el fondo, que son las mismas, por ejemplo, fondos mutuos, se repite, que son dos tipos de fondos mutuos. No, mentira. Se repite solamente. Depósitos a plazo, acciones y valores, bajo la norma internacional, se van a denominar otros activos financieros y que van a ser de 91 a 365 días en el caso que, por ejemplo, estemos repitiendo depósitos a plazo. Y bajo la norma tradicional, por decirlo de alguna manera, van a seguir llamándose circulantes. Por ejemplo, las cuentas que nosotros denominamos seguros, arriendos, leasing, anticipos, depósitos en garantía, pólizas y otros, estos activos, bajo la norma internacional, se van a denominar otros activos no financieros y se van a agrupar en esta nueva denominación, cuando antes se agrupaban en lo que eran los activos circulantes. ¿Alguna duda hasta acá? Pueden hablar, para que no revisar el chat cada rato. Aunque igual lo revise, pero... Entonces, de esta manera tenemos también las cuentas de clientes, deudores por venta, deudores varios, préstamos a trabajadores, otras cuentas activas. Y que bajo la norma internacional las vamos a agrupar bajo este concepto, deudores comerciales, y otras cuentas por cobrar. Recuerden, por cobrar siempre son activos, por pagar van a ser siempre pasivos. Y bajo la norma antigua siguen estando bajo el alero de los activos corrientes, de los activos circulantes. Si tengo, por ejemplo, cuentas a cobrar, o por cobrar en este caso, a empresas, esta la vamos a agrupar en las cuentas por cobrar a entidades relacionadas. Y entre paréntesis, otras empresas para poderla distinguir de otras cuentas por cobrar. Aquí esto es importante. Las mercaderías, la existencia o las materias primas, estas cuentas se van a denominar inventarios, se van a agrupar bajo esa categoría en la norma internacional. Y respecto a la norma tradicional, van a seguir siendo activos circulantes. Por su parte, los activos por impuestos, vamos a ver más adelante el crédito fiscal y después la contraparte que es el débito fiscal, cuando hagamos operaciones de esa índole. Los impuestos por recuperar, las franquicias tributarias o los subsidios se van a denominar activos por impuestos.
en la norma IFRS. Y en la norma tradicional van a seguir denominándose activo circulante. Este es el paralelo que tienen que hacer. Después tenemos los activos no corrientes, que van a diferenciarse principalmente de los activos corrientes, porque son superiores a un año. Entonces, por eso dejan de ser corrientes. No sé si se entiende eso y que quede bastante claro. Entonces, las mismas cuentas que ya hemos visto, que tienen una duración de más de un año, más de 365 días, usted la va a agrupar de acuerdo a esta misma, de acuerdo a este mismo ejercicio, donde, por ejemplo, los fondos mutuos, depósitos a plazo, acciones y valores que tengan una durabilidad o una pertenencia de superior al año, usted lo va a poder agrupar bajo otros activos financieros. Los seguros, arriendo, leasing, depósito van a ser otros activos no financieros, pero dentro del ámbito no corriente. Esto siempre bajo la norma internacional. Porque en la norma tradicional, sin las normas internacionales, a eso me refiero, se van a seguir denominando circulante, como lo pueden ver en la norma. Derechos por cobrar, clientes, deudores y otros, van a ir a agrupar a las cuentas de clientes, deudores por venta, deudores varios, préstamos a trabajadores, otros. Y eso es porque así lo indica la norma internacional, mientras que la norma tradicional sigue denominándola o agrupándola bajo el concepto de activo circular. Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación, eso tiene que ver con la participación en otras sociedades, se van a denominar tal cual. Es una cuenta nueva, así que no hay un comparativo respecto a la norma tradicional. Activos intangibles distintos de la plusvalía, como pueden ser derechos varios, que son las patentes comerciales, patentes varias, franquicias, la marca de la entidad, que son activos. Las concesiones, derechos de llaves, licencias, activos biológicos. Los activos biológicos, como les dije en un momento, son plantas, árboles, animales, vacunos, ovejas, y las amortizaciones, que es la diferencia entre precios internacionales y el tipo de cambio nacional. Se denominan activos intangibles distintos de la plusvalía. Por otro lado, otros activos se van a mantener en la norma tradicional. No sé si se entiende un poco. Las cuentas, terrenos, bienes, maquinaria, equipos, muebles, herramientas y depreciación en la norma internacional van a quedar registrados bajo propiedades, plantas y equipos. Y esto es referido al activo fijo. Y ahí el nombre clave, porque en la norma tradicional, este es un activo fijo. La diferencia, acá es una de las principales diferencias, por ejemplo, yo terreno contabilizado, bienes raíces, lo contabilizo, las maquinarias, los equipos, los muebles, las herramientas, todo eso tiene un valor, excepto los terrenos y los bienes raíces no se deprecian, es las maquinarias, los equipos, los muebles, las herramientas sí, la depreciación es la pérdida de valor que sufren estos activos, ya sea por el uso, por el desgaste o por la obsolescencia. Creo que se lo había mencionado anteriormente. Y esta depreciación que hace en el registro contable, yo tomo estos montos de la contabilización de los bienes raíces, maquinaria, equipos, etcétera, y lo descuento inmediatamente, le descuento a esos montos la depreciación, el monto que yo calculé, porque la depreciación se calcula, hay una tabla en el impuesto interno que yo puedo hacer dos tipos de depreciación, una normal, donde va a ir rebajando el valor anualmente de estos activos, o una que se denomina la depreciación acelerada, que hace que
como su nombre lo indica, aumenta el desgaste de estos, el desgaste contable, a eso me refiero. Artificialmente tiene una pérdida mayor para poder ir renovando precisamente estos equipos y estos maquinaria, etcétera. De manera que ahí yo tengo un incentivo tributario para ir renovando equipos, en vez de retirar el capital de las utilidades, lo reinvierto en equipos a través de estos mecanismos. Son algunos truquillos que existen en los sistemas tributarios. Se llama la la depreciación acelerada. Y lo importante es que no se registra la cuenta de depreciación, sino que solo bueno, a un lado sí se lleva la cuenta de cuánto es la apreciación acumulada de todos estos bienes, estas maquinarias, estos equipos, y se le resta. Y eso es lo que se anota en propiedades, plantas y equipos. Si, por ejemplo, acá tengo 100 y tengo una depreciación de 20, lo que yo voy a registrar bajo propiedades, plantas y equipos van a ser 80. Esto va a quedar todo siempre más claro, no se preocupen, con un ejercicio. Largo, por cierto, medio enredado, pero esta es la clave para que ustedes lo puedan resolver. Es principalmente identificar el tipo de cuenta de qué se trata, de acuerdo al hecho económico que se va registrando, y si es con la norma internacional, en qué casilla yo lo voy a ir a dejar, si usted lo prefiere, así como, por ejemplo, tengo una marca, la marca de la empresa. ¿Irá aquí en otro activo financiero? No. ¿Estará por acá por los pasivos? No. ¿Qué es la marca? Un activo. Entonces busco activos, activos, activos. Yo sé que está acá. Activos intangibles distintos de la plusvalía. Y eso va a ir en un Excel, en un cuadro donde usted solamente va a ir rellenando los montos correspondientes en las casillas correspondientes para que pueda, lo importante es que puedan estudiar y para saber ubicar dónde colocar, qué colocar eh, en este cuadro que les voy a presentar más adelante. Es súper fácil para poderlo ir desarrollando y yo creo que es una de las maneras más fáciles de poder decir, esto es, así se hace. Recuerden el tema de la depreciación, también es importante. Propiedades de inversión, por ejemplo, son otras propiedades de inversión que tenga la entidad y se registran como propiedades de inversión. Yo puedo tener terrenos, cosas así, que no son estos donde yo desarrollo mi labor. La diferencia entre propiedades, plantas y equipos son las cosas que yo utilizo para desarrollar mi actividad económica. Pero también puedo tener un terreno arrendado a un tercero y esas son otras propiedades de inversión. Y ese, perdón, y ese monto, COVID, maldición. Sabía que no tenía que ir a esa fiesta clandestina el fin de semana. Uy, eso va a salir del video. No lo hagan, no salgan, cuídense, chiquillos. Volviendo al tema. Otras propiedades de inversión, como les dije, se refieren a propiedades que puedo obtener y que lo ocupo de manera de sacarle partido, de sacarle inversión más allá de las que yo tenga para producir, que están en propiedades, plantas y equipos. Activos por impuesto diferido también se refiere a impuestos por recuperar, franquicias tributarias o subsidios que yo pueda recibir como empresa y por lo general son transferencias del gobierno. Y bueno, aquí está de todas maneras la norma que son otros activos bajo la norma tradicional. Lo mismo ocurre, perdón, con los pasivos. Las cuentas que vamos a utilizar son estas. Obligaciones con bancos, préstamos bancarios, arriendos por pagar, proveedores, acreedores, letras por pagar, cuentas por pagar, instituciones previsionales, ISAPRE, FONASA, AFP, caja de compensación, por ejemplo, remuneraciones por pagar, otros. Ahí yo, identificando la cuenta, lo voy a ir asignando a esta clasificación. Por ejemplo, los pasivos financieros van a ser todas estas obligaciones que ya les menciono, que lo estoy marcando acá con el cursor. Las remuneraciones por pagar, por ejemplo, van a cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. Y así, de acuerdo a este cuadro. Mientras que, bajo la norma tradicional, estos pasivos corrientes se denominan pasivos circulares.
Respecto a los pasivos no corrientes, recuerden el año, superior al año, em, los pasivos se van a denominar pasivos financieros también, pero con el nombre de no corriente. Y así lo podemos ir agrupando. Esa diferencia va dado por, y se le va a indicar largo plazo, más de un año, así, por ejemplo, y usted va a poder ir registrándola donde corresponda, dándole el apellido no corriente. Y bajo la norma no tradicional, recuerden, se llama no circulante. No corriente, no circulante. Son parecidas, pero la diferencia está, y veanlo, revisen este cuadro, ya saben cuál es el truco. Identificar la cuenta, ver de qué se trata, si es de largo plazo o corto plazo, y la asignó a donde va, en la casilla que corresponda. Se va a hacer como el ejercicio de la prueba y vamos a elaborar a partir de esto en la confección de un balance general. Por su parte, a ver, que den paso uno corriente, sí, perfecto. El estado de resultados e ingresos, por su parte, me va a mostrar los ingresos de operación o los que van a ser ventas, intereses cobrados, descuentos obtenidos, recargos, arriendos cobrados, etc. Y se van esos los ingresos que yo recibo por la operación propia de la entidad. Otros ingresos, por ejemplo, en el caso de los típicos ejemplos que nosotros presentamos, son los honorarios cobrados por la empresa, cuando en la norma tradicional estos se agrupaban solo en ingresos. Y respecto a los gastos, como hemos visto, tenemos gastos de administración, por intereses, de distribución u otros gastos. Y, por ejemplo, tenemos los gastos generales, son los de los servicios, así como luz, agua, gas, internet, qué sé yo. Los sueldos pagados, efectivamente pagados, las leyes sociales también efectivamente pagados, los impuestos pagados, los arriendos, descuentos, etcétera. Aquí vamos a ir agrupándolo dependiendo del tipo de gasto que se trate de acuerdo a esta tabla. El costo de las ventas, muy importante, es un gasto de distribución, los intereses pagados, bueno, el gasto por interés. Cuando todos estos, bajo la norma tradicional, antes se registraban con el concepto de gasto. Esto es importante porque separa tanto los ingresos como los gastos en una clasificación más especializada, si usted prefiere, donde identifica quizás a qué se refiere cuando yo hablo de, por ejemplo, de ventas, son ingresos netos de operación y no otros, no solo ingresos, sino que son ingresos de operación. Lo mismo con los gastos. Un arriendo pagado es otro gasto y no son gastos de administración, por ejemplo. Los gastos de administración se refieren a los gastos que incurre la entidad para desarrollar su gestión, su actividad. Eso, en estricto rigor. La semana que, no, perdón, la semana que viene no es, el miércoles ya les pretendo mostrar el ejercicio que corresponde, que pretendo que sea más interactivo. Vamos a trabajarlo en una... Sí, sí. Bueno, me genera una duda esta parte de la materia. Eh, no sé, ¿cómo decirlo? ¿Se genera algún tipo de ventaja o mejora al aplicar estas convenciones internacionales? Porque, digamos, a simple vista parecen complejizar las clasificaciones en lugar de simplificarlas como son, digamos, sin ellas. Sí, mira, muy buena pregunta, porque de repente uno puede decir, pues si antes era más fácil, ¿por qué hacerlo más difícil ahora? Y es precisamente por un tema de la forma de presentar la información. Y claro, no todo el mundo utiliza el parámetro tradicional, a eso me refiero, sino que se está adoptando, o si usted prefiere, claro, nos estamos complicando un poco más al presentarlo de esta manera, pero es porque la norma así lo exige, de manera que la información sea más precisa, esté asignada, por ejemplo, como decía, ingresos por venta es ingresos de operación y no otros ingresos que
tú podrías comparar, hacer la comparabilidad entre estados financieros de una u otra entidad, vas a saber que si está registrado ahí es porque corresponde a ingresos por venta, que son ingresos de operación. Y así con cada una de estas casillas que vimos. Claro, es un poco más complejo, pero persigue este fin de poder entregar la misma información, ya sea una empresa en la China o aquí en América o en Europa, porque de la manera en que se va a presentar esa información va a ser mucho más clara al final. Claro, al principio uno puede decir, pero si es mucho más enredado, ¿para qué nos complican tanto? Bueno, al principio todo cambio puede parecer un poco complejo, pero la realidad y la idea central de todo esto, el objetivo principal es que la información que se presente sea más detallada, más precisa, que converse esta información con otros estados financieros. Y por eso la complejidad. Así que te agradezco la pregunta. Vale. ¿Alguna otra consulta? Había ¿Alguien una más? duda en el chat hace un rato. Sí, pero no dice, no entiendo. Pues, podríamos, ¿qué no entendió? No sé qué, qué es lo que no se entendió. Todo. Ah, ya, perfecto. Era por el tema me imagino que debe haber sido por el tema de las fechas. Así que eso. ¿Alguna otra duda, consulta? Voy a subir, le agradezco a usted que me avisan que le suba las clases. No es porque se me olvide. Lo que pasa es que, por ejemplo, estoy en la oficina de pronto, las dejo grabadas acá y me voy. Tengo vida, así que me voy a mi casa y no me llevo el video. Entonces, bueno, vino el feriado y obviamente quedo acá guardado. No lo puedo subir, pero apenas llegué, lo hice. Así que no hay drama en que me pidan, profe, la clase, profe, el video, profe esto, profe lo otro. Para eso estamos, de hecho. Eso. Esta es la parte más fome, no le digan a nadie, pero es la parte más fome de esta parte precisamente porque es como ver la norma, a qué se refiere, no entiendo qué es esto, como decía, no, es muy complejo de pronto, pero la idea es que vamos a resolver el ejercicio de acuerdo a estos tips que les entregué ahora, por ejemplo, y con ello poder construir este balance, que es lo que es más interesante antes de leerse la norma y aprendérsela de memoria, porque mejor hacer un balance y así se hace. Ah, perfecto. Entonces, así usted aprende a, a unar los conceptos con la práctica y esa es la manera que yo creo que es más fácil de aprender, el aprender haciendo. También es notable y destacable que usted pueda leer y entender, y si no lo entiende, se hace las preguntas. Eso. Vos de la hablante. No, no está. Eso. Quiero dejar hasta acá. Vamos, día lunes, recién partiendo. Intensa la semana. Me imagino que ustedes también tienen que aprovechar de recuperarse el fin de semana. Voy a detener la grabación. ¿No hay más dudas, consultas? Sí, ya. Entonces, dado lo anterior, les deseo que tengan un buen inicio de semana, que, que se cuiden, sigan cuidándose, que para ustedes todavía no les llega la vacuna, así que esperemos seguir viéndonos prontamente. Eso, cortito y preciso nomás. Que tengan muy buenas tardes.